Todo comienza cuando Lee Yu-mi llevó una maleta al resort para asistir a la boda de su madre. Le costó mucho subir al autobús, pero antes de que pudiera sentarse, el conductor pisó el freno de repente. No podía quedarse quieta, así que accidentalmente se sentó en el regazo de un chico. Los dos nunca se habían conocido antes, pero tuvieron un contacto íntimo. El chico perdió la paciencia y le dijo a la chica que se levantara y lo dejara. Durante todo el viaje, los dos se mostraron tímidos y no se atrevían a mirarse. El chico aún no sabía que su historia de amor con esta chica había comenzado desde ese momento. El nombre del chico era Cha Jin-wook, hijo de un magnate al que le gustaba la fiesta y bailar en grandes bares. Su familia era rica y él era guapo, por lo que muchas chicas lo perseguían. Aunque solo consideraba que estas relaciones eran divertidas, no podía evitar ser influenciado por ellas. Ese día fue al bar como siempre y conoció accidentalmente a una famosa artista. Los dos tuvieron un momento íntimo en la esquina e inesperadamente fueron fotografiados por los paparazzi. Al día siguiente, los medios informaron de esto en todas partes. Después de que el padre de Jin-wook escuchó la noticia, estaba extremadamente enojado, por lo que decidió enviar a Jin-wook al balneario de la corporación familiar y también confiscó su coche. A regañadientes, el asistente llevó a Jin-wook en un autobús y fue allí donde conoció a Yumi, la chica de su destino. Yumi también vino al complejo. Cuando la madre de Yumi la vio con un traje negro, inmediatamente enfureció. Entonces, su madre llamó apresuradamente a un estilista para que la atendiera y Yumi se cambió a un hermoso vestido. Inmediatamente se transformó en una dulce niña. Sin embargo, su madre todavía sentía que algo faltaba, así que ordenó al personal que sacara el arma misteriosa. A pesar de la objeción de Yumi, su madre le metió protectores de pecho en el vestido. En ese momento, Jin-wook había llegado al hotel del grupo para trabajar como camarero. Como era hijo de una familia adinerada, no podía soportar trabajar como conserje, así que usó la excusa de entregar un pastel para huir, pero luego chocó accidentalmente con Yumi, quien caminaba hacia él. Él se estiró para ayudarla a no caerse, pero de repente el pastel le cayó en la cara a ella. Presas del pánico, ambos cayeron al suelo. La reunión terminó en otra tragedia cuando Yumi llamó furiosa a su madre. Hoy era el día en que su madre se volvía a casar, pero durante la ceremonia se publicaron fotos de cuando su madre era actriz de películas para adultos. Todos estaban extremadamente sorprendidos por este incidente y Yumi inmediatamente se sintió avergonzada al recordar sus humillantes días escolares. Debido al estatus especial de su madre, sus amigos se burlaban de ella, por lo que Yumi abandonó la fiesta enfadada. Mientras tanto, Jin-wook fue regañado por el Onotsu, gerente del hotel, porque tuvo una colisión con un cliente. El gerente también le pidió que se disculpara personalmente con la chica con la que había chocado, y si no escuchaba, el gerente le diría todo al presidente. Jin-wook no tuvo más remedio que ir a ver a Yumi. En ese momento, Yumi acababa de ducharse y estaba a punto de beber una copa de vino para relajarse cuando accidentalmente resbaló y cayó al suelo. Jin-wook seguía tocando la puerta desde afuera, pero nadie respondía. Además, escuchó gritos de auxilio desde adentro de la habitación, así que pensó que algo grave le había sucedido. Inmediatamente rompió la puerta y corrió al interior. Cuando Jin-wook entró en la habitación, Yumi estaba avergonzada y fingió desmayarse. Jin-wook estaba sobresaltado por la escena ante sus ojos. La sacudió y la llamó, pero no vio ninguna reacción de ella. Inmediatamente llamó a una ambulancia, la sacó cargándola y corrió rápidamente. Ella quería decirle la verdad, pero no sabía cómo explicarlo. En una fracción de segundo llegó la ambulancia, la gente se reunió y conversó con curiosidad. El personal médico comenzó a examinarla, pero no encontraron ningún signo de anormalidad. Luego intentaron rascarse la suela de su pie e inmediatamente ella pateó a uno de los empleados. La atmósfera se volvió extremadamente incómoda. Todos se dieron cuenta de que esto era solo una broma y comenzaron a mirar a Yumi y Jin-wook con ojos extraños. Jin-wook luego llevó a Yumi de vuelta al hotel y la culpó por no haberle dicho la verdad, lo que terminó causando un malentendido innecesario. Pero también se sintió muy triste al verla así. Ella pensó en su trabajo que ya no iba como quería, en que tenía que atender la boda de su madre y soportar su mala reputación. De repente la tristeza invadió su corazón y Jin-wook no soportó verla llorar, así que se quitó el abrigo, se lo puso y la animó diciéndole que había venido a jugar y no debería pensar más en cosas desagradables. Ella debería simplemente disfrutar. Pensaron que no se volverían a ver, pero las cosas a menudo resultan de maneras inesperadas. Jin-wook salió solo para relajarse y accidentalmente volvió a ver a Yumi. Cuando ella lo vio conduciendo un superdeportivo, inmediatamente empezó a burlarse de él preguntándole si había robado el coche de un cliente. Originalmente tenía la intención de explicarle que era hijo del presidente del hotel, pero ella malinterpretó que había robado el coche de su hijo. Ninguno de los dos cedió y los malentendidos entre ellos crecieron más y más. Yumi tenía miedo de no poder alcanzar el último autobús, por lo que tuvo que subir al coche de Jin-wook. Ella no tenía idea de que después de este viaje en auto, la relación entre ella y Jin-wook ya no sería de extraños. Mientras estaban en la carretera, el auto de repente se quedó sin gasolina. Desafortunadamente, Jin-wook no tenía dinero consigo y tuvo que parar temporalmente el coche al lado del camino. Luego sacó una botella de vino tinto del auto y los dos fueron a la playa, bebieron y hablaron entre ellos. Quizás el destino había dispuesto estos momentos para ellos. De repente, ella recogió una moneda de 500 wons en la playa. Lo especial era que fue producida exactamente
exactamente en el año en que nació. Jin-wook estaba a su lado y se sintió muy extraño, pues ella claramente había tenido tan mala suerte, pero aún podía sonreír felizmente. Pensó que incluso si tuviera 100 malas suertes, si tuviera una cosa buena, consideraría que había tenido un día de suerte, sin saber cuándo el cielo se había oscurecido. Quizás debido a las hormonas que estimulaban a los dos borrachos, se miraron el uno al otro. Jin-wook vio a una chica tan encantadora y no pudo evitar besarla en los labios. Solo cuando se calmó se preguntó si había sido un poco apresurado, pero entonces Yumi le respondió de repente. El techo convertible gradualmente se cerró y pasaron una noche haciendo el delicioso en el auto. Al día siguiente, Yumi se despertó de su estado de ebriedad y poco a poco recordó la escena de la noche anterior. Se sintió extremadamente arrepentida, así que rápidamente agarró su ropa y huyó. Pasaron 3 años rápidamente y ahora Jin-wook se ha convertido en el director de la corporación y Yumi se ha convertido en nutricionista. Casualmente trabaja para la corporación de la familia de Jin-wook. Ambos eran personas que se conocieron por casualidad y durante 3 años no se habían visto el uno al otro. Pero hoy, cuando Jin-wook llegó a la empresa, vio una cara que era tanto familiar como desconocida. A medida que la puerta del ascensor se cerraba gradualmente, las emociones brotaron en su corazón. Jin-wook recordó los sucesos de hace 3 años y pensó que había visto mal, por lo que decidió no pensar más en ello. Cuando Yumi entró por primera vez a la oficina, se puso su uniforme de trabajo y se presentó a sus colegas. Sin embargo, al jefe de cocina no le gustó la aparición de Yumi e incluso parecía molesto con ella. Una compañera de trabajo quería romper el ambiente incómodo, así que dijo que iba a comprar patatas y sacó a Yumi. La compañera de trabajo amablemente le recordó a Yumi que la exnutricionista había renunciado porque no soportó la presión del jefe de cocina. Además, el director de esta empresa era muy difícil, pues tenía que cronometrar las reuniones con el tipo de reloj que se usaba en la cocina, y muy pocas personas podían soportarlo. En ese momento, Yumi aún no sabía que el difícil director era el que una vez pasó una noche haciendo el delicioso en el coche con ella, y nunca se habían vuelto a ver desde entonces. Cuando Jin-wook llegó a la oficina, la imagen de la chica en el ascensor seguía apareciendo en su mente. Aunque estaba en una reunión, no podía dejar de pensar en ella. De repente se sintió mareado y finalmente se derrumbó en su silla, debido a que a menudo comía de forma irregular y su cuerpo mostraba señales de alerta. El secretario Yang quería ayudar a Jin-wook a recuperarse rápidamente y amenazó con dejar su trabajo. Según el secretario Yang, Jin-wook tenía que comer 3 comidas a tiempo porque no quería perder un valioso asistente. No tuvo más remedio que escuchar esto obedientemente. El secretario Yang luego fue a ver a la nutricionista Yumi y le pidió que se encargara de preparar 3 comidas al día para el director. Al principio, Yumi rechazó la petición, pero para conservar el trabajo aceptó a regañadientes. Inesperadamente, el jefe de cocina, que estaba detrás, presenció la escena y se enfureció de inmediato. Los colegas también no entendían por qué Yumi había aceptado un trabajo tan difícil. Después, el chef le dio a Yumi una conferencia y le dijo que no tomara decisiones por su cuenta, porque solo les causaría más problemas. Yumi siguió explicando, pero el chef no escuchó e incluso anunció sin rodeos que Yumi tenía que preparar 3 comidas para el propio director. En su primer día de trabajo, Yumi se encontró con tal cosa. Se sintió muy miserable y no supo qué decir. Sin embargo, no sabía que el director era su amor predestinado. En ese momento, Jin-wook descubrió que Yumi trabajaba en su compañía y todavía le guardaba rencor porque lo dejó desnudo en la playa hace 3 años. Debido a eso, él se convirtió en el centro de chismes entre curiosas mujeres de mediana edad y eso lo hizo perder toda credibilidad. Yumi fue a trabajar temprano y se fue tarde para preparar 3 comidas para el director. Sin embargo, hoy Yumi vio accidentalmente que la comida que había preparado cuidadosamente estaba siendo desechada por la secretaria. Ella, enojada, le preguntó a la secretaria qué sucedía. Inesperadamente, Jin-wook presenció esta escena escondido. Yumi dijo que si el director no comía un alimento tan preciado, no debería tirarlo, y preguntó qué quería comer. Como Jin-wook no quería que Yumi lo viera, no se acercó y la dejó salir. Solo entonces respiró un suspiro de alivio. Al día siguiente, el secretario Yang fue a buscar a Yumi, le dio un menú y dijo que estos eran todos los platos que le gustaban al director. El director le pidió que cocinara loncheras nutritivas basadas en este menú. No solo eso, el secretario Yang también le dijo a Yumi que no importaba lo que pasara, no se le permitía entrar en la oficina del director. Después de hablar, el secretario Yang sacó una tarjeta de visita de su bolsillo. Al ver el nombre en la tarjeta de presentación, Yumi se sintió muy confundida. En ese momento, Jin-wook estaba decidido a vengarse del rencor de hace 3 años, por lo que decidió usar su posición como director para atormentar a Yumi. Desde ese día, Jin-wook encontró todas las razones para hacerle las cosas difíciles a Yumi, pues no comió ni un bocado de la lonchera que le trajo. Ella ya estaba ocupada todo el día y ahora a menudo se veía amenazada por el director. Hoy, cuando vio el avatar del director en las redes sociales, sintió que había conocido a esta persona antes y de repente la imagen de Jin-wook apareció en su mente. Ella pensó que no había forma de que tal coincidencia pudiera suceder, por lo que no pensó mucho en ello. Antes de que Yumi pudiera siquiera tratar con el director, tuvo que afrontar un problema en la cafetería. Sus compañeros criticaron la comida que ella cocinaba e incluso le enviaron cartas anónimas diciendo que ninguno de los platos era comestible, ya que la única comida que tenía eran fideos de frijoles negros
con rábano encurtido. Un compañero de trabajo comentó sarcásticamente que el trabajo de la nutricionista aquí parecía demasiado libre, por lo que se desanimó aún más después de escuchar las palabras de sus compañeros. Al mismo tiempo, el secretario Yang llegó e informó a Yumi que tenía que hacer loncheras de nuevo. Las conmociones que siguieron hicieron que Yumi se desesperara por completo, por lo que buscó a su mejor amigo para confiar en él. Sin embargo, accidentalmente envió esas quejas al director de la empresa. Cuando Yumi se dio cuenta de que había cometido un gran error, corrió a la oficina del director. Después de empujar la puerta, tímidamente hizo una reverencia y se disculpó con él. Jin-wook había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Se dio la vuelta lentamente y la miró. Yumi estaba tan sorprendida que tuvo que taparse la boca, pues esta cara había aparecido en su mente incontables veces durante los últimos 3 años y hoy él apareció ante sus ojos una vez más. Ella no lo podía creer, pero fingió estar tranquila. Se disculpó y luego se dio la vuelta para irse. Ella todavía no podía calmarse por completo hasta después del trabajo. De principio a fin, todavía no podía creer que el director era el hombre que conoció hace 3 años. Justo después de eso, cuando Jin-wook salió del coche, Yumi intentó huir, pero él la detuvo diciendo que ella no había cambiado en absoluto. Él se había vuelto mucho más guapo y ella no sabía qué responder, aunque tenía innumerables respuestas en su cabeza. Finalmente dijo que no lo conocía. Después de decir eso, de repente tuvo hipo. Entonces vio que él se acercaba gradualmente a ella y como estaba confundida, decidió huir. Él miró su espalda mientras ella huía apresuradamente, sintiéndose enojada y divertida a la vez. Después de regresar a casa, se sentó en el suelo y la escena de hace 3 años apareció de nuevo en su mente. Solo entonces Yumi se dio cuenta de que Jin-wook no era el portero del hotel, sino claramente el hijo del presidente. En ese momento, Jin-wook seguía recordando lo que pasó hace 3 años y pensó que Yumi también debía haberlo reconocido, así que juró que definitivamente le daría una lección. Efectivamente, a la mañana siguiente, Yumi recibió una notificación del secretario Yang de que tendría que entregarle personalmente la lonchera al director en el futuro. Para conservar su trabajo, tuvo que animarse, pero tan pronto como entró en la habitación, vio fotos que el hotel publicó en la pizarra. Cuando vio la foto del baño, inmediatamente recordó la escena donde ella cayó al suelo hace 3 años. Él le preguntó deliberadamente si había visto algo que no debería haber visto, pero a ella no pareció importarle demasiado. Simplemente dejó la lonchera y se apresuró a irse. Sin embargo, ella no sabía que la relación entre ella y Jin-wook apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Jin-wook condujo deliberadamente el coche que usó hace 3 años y pasó junto a Yumi para atraer su atención. No solo eso, también encontró una botella de vino tinto idéntica a la que usaron hace 3 años. Tomó una foto con cuidado, se la envió y le dijo que quería que la cena de esta noche maridara con este vino. Para conservar su trabajo, ella tuvo que ir a la oficina de Jin-wook de nuevo. De repente empezó a sonar música y Yumi se sintió muy confundida. Entonces vio a Jin-wook sacar una botella de vino tinto e invitarla a tomar una copa con él. Esta escena hizo que Yumi no pudiera evitar recordar lo que pasó hace 3 años. Entonces ella mintió diciendo que no sabía beber alcohol para rechazar la invitación de Jin-wook. Dejó su lonchera y huyó presa del pánico, pero él no tenía intención de dejarla ir. La trama pasó por su mente y en ese momento Yumi lo pasó mal esperando el momento para salir del trabajo. Tan pronto como salió de la empresa, recibió un mensaje de Jin-wook informándole que tenía que trabajar horas extras esa noche y le pidió que preparara la cena para él a las 10 de la noche. Yumi no tuvo más remedio que volver a la cocina. En ese momento, Jin-wook exclamó que ella había perseverado más de lo que él pensó. Justo a tiempo, Yumi llamó a la puerta de la oficina de Jin-wook y para evitar la vergüenza, colocó la lonchera allí y se fue inmediatamente, pero él la llamó por su nombre. Luego sacó un fajo de dinero de su bolsillo y se lo dio, diciendo que ese era el dinero que le había pedido prestado a ella para comprar gasolina 3 años atrás y ahora se lo devolvía con intereses. Ella negó con la cabeza confundida y dijo que no entendía lo que decía. Sin embargo, no la soltaba y de repente la atrajo hacia él. Continuó relatando la escena de la primera vez que se conocieron hace 3 años, pero como ella estaba avergonzada, seguía negándose a admitir. Al ver esto, Jin-wook se sintió aún más testarudo y declaró que no confiaba en ella ni en los platos que cocinaba, pues quién sabe qué puso en ellos. Continuó pidiéndole que probara personalmente el plato que tenía delante y solo entonces la dejaría salir. Ella se sorprendió, pues resultó que había puesto mucho chile intencionalmente en los espaguetis porque quería vengarse de él. Sin embargo, porque quería salir rápidamente de esta situación incómoda, ella comió un bocado con cara tranquila y luego inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Al día siguiente, Yumi estaba decidida a deshacerse rápidamente del malvado Jin-wook, así que llamó al jefe del departamento esperando que cambiara su lugar de trabajo. Pero inesperadamente el secretario Yang escuchó su conversación y, como era de esperar, las cosas salieron como Yumi había predicho. Esto llegó rápidamente a oídos de Jin-wook, quien llamó a Yumi a su oficina y la criticó diciendo que era irresponsable cuando se encontraba con dificultades y solo sabía esconderse. Se sintió enojado y preguntó si se estaba escondiendo en algún lugar. Jin-wook entonces preguntó si encontraba algo difícil de decir, por lo que finalmente ella decidió admitirlo y le dijo todo lo que pasó en el coche, en la playa y en el hotel hace 3 años. Dijo que recordaba todo en su corazón. Al ver la agitación de Yumi, Jin-wook originalmente
Inicialmente tenía la intención de bajar la voz para consolarla, pero inesperadamente sus emociones crecieron cada vez más. Dijo que era nutricionista y él era un director de empresa con un desequilibrio nutricional. Ella le preguntó por qué no se callaba y comía la comida que ella había cocinado para él. Él le preguntó algo que se había estado preguntando durante los últimos 3 años, pues no entendía por qué lo había dejado allí solo hace 3 años. Ella respondió que fue una aventura de una noche y que solo fue estimulada temporalmente por hormonas. Como era su primera vez haciendo el delicioso, esto la asustó mucho y al final decidió huir. Sin embargo, cada vez que pensaba en ello durante los últimos 3 años, todavía no podía contener su emoción. Al escuchar estas palabras, Jin-wook de repente estaba muy confundido, pues al principio fue solo un accidente, pero ninguno de los dos pudo detener el pensamiento. Al día siguiente, Yumi fue a la empresa, pero no estaba de humor para trabajar. Ella recordó que ayer estaba tan emocionada que quiso renunciar a su trabajo y ahora se sentía extremadamente arrepentida. Al mismo tiempo, el secretario Yang le trajo una lonchera a Yumi. Ella la abrió para ver e inesperadamente encontró la caja vacía. Jin-wook le había pedido al secretario Yang que le dijera que el arroz estaba delicioso. Le gustaban especialmente las verduras y la carne. Cuando le añadió un poco de tofu, sintió que era perfecto e incluso dijo que era uno de los mejores platos del mundo. Yumi lo encontró extremadamente increíble. Pensó y pensó, pero aún no entendía lo que estaba planeando. Mientras tanto, se rumoreaba que la novia de Jin-wook había venido a la empresa. Hyeri era locutora de una famosa cadena de televisión y, aunque era hermosa y rica, él nunca había mostrado ningún interés en ella desde el principio hasta el final. Incluso cuando él la vio venir a la empresa, su actitud fue extremadamente desagradable. Sin embargo, Hyeri todavía se arrojó a los brazos de Jin-wook. Mientras los dos hacían contacto físico de esa manera, Yumi trajo el pastel justo a tiempo. Cuando vio esa escena, se sintió avergonzada y quiso irse, pero fue llamada de nuevo por Jin-wook. Él seguía indicando a Hyeri que se fuera, pero ella no lo escuchaba. Yumi miró a la hermosa y radiante Hyeri y de repente inconscientemente bajó la cabeza para mirar su uniforme grasiento. Ella inmediatamente se sintió avergonzada, dejó el pastel y se fue apresuradamente. No fue hasta la noche cuando salió del trabajo que Yumi aún no se había calmado, pues en su mente seguía recordando la íntima escena entre Hyeri y Jin-wook, pero ella no sabía que el destino estaba en gran parte dispuesto por Dios. En este momento le llegó un mensaje de texto de su madre, por lo que regresó apresuradamente a casa. Cuando llegó, descubrió que su madre había traído a su hermano de 3 años con ella y además quería vivir allí por unos días. A Yumi no le gustó, pero no tenía forma de negarse. Salió sola para aliviar su mal humor y luego recordó los sucesos de sus días escolares. En ese momento su madre trabajaba como actriz de cine para adultos, por lo que sus amigos la ridiculizaban y la acosaban. Al pensar en esto, Yumi se sintió triste otra vez, pero los desafortunados acontecimientos no terminaron ahí. Al día siguiente, cuando Yumi fue a la empresa, Hyeri la llamó y le dio 2 cajas. Ella se sintió confundida, entonces fue a la cocina y solo ahora descubrió que dentro había ingredientes cuidadosamente seleccionados por Hyeri. Hyeri dijo que a partir de hoy, Yumi tenía que usar estos ingredientes para hacer loncheras. Ella también dijo intencionalmente que tenía que cuidar bien de Jin-wook. No solo eso, Hyeri también compró un costoso juego de vajilla y le pidió a Yumi que usara este juego para preparar el almuerzo para Jin-wook todos los días a partir de ahora. Además, después de preparar la lonchera, Yumi tenía que tomar una foto para que Hyeri la viera. Al ver que Yumi no estaba feliz, Hyeri dijo que ella era la futura esposa de Jin-wook. De repente, Jin-wook llegó, se acercó y abrazó a Yumi y le dijo que nadie podía intimidarla. Cuando terminó de hablar, Yumi abrió sus ojos de par en par por la sorpresa, entonces él la apartó. Hyeri solo pudo observar con enojo que se iban. Apretó los puños y juró que definitivamente humillaría a Yumi. En ese momento, Jin-wook llevó a Yumi a un restaurante. Ella le preguntó por qué quería venir aquí, pero él simplemente le dijo que pensara al respecto. ¿Por qué la persona más ocupada de la empresa como él la trae aquí durante el horario de trabajo? Yumi se sentía en secreto feliz, pero antes de que pudiera fantasear siquiera por 2 segundos, fue jalada de regreso a la realidad. Él le dijo que le gustó mucho la comida de este restaurante, así que la trajo aquí para estudiar y esperaba que no malinterpretara sus intenciones. Ella lo miró y le preguntó si la persona que acababa de ver era la presentadora Hyeri y si estaban saliendo. Jin-wook respondió que Hyeri era la hija de su maestro y enfatizó que ella no debería emparejarlos al azar. Cuando Yumi escuchó la negación de Jin-wook, pareció sentirse un poco feliz, pero Jin-wook inmediatamente destrozó sus fantasías. Enfatizó que solo había tenido un accidente con ella una vez hace 3 años y también esperaba que ella no tuviera esperanzas en él. Ella estaba tan nerviosa porque tenía hipo y cuando estaba a punto de irse, casi se golpea contra la puerta de cristal. Por suerte, Jin-wook rápidamente la atrajo hacia sus brazos, haciendo que sus cuerpos de repente se acercaran. La atmósfera se volvió incómoda. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Yumi estaba tan nerviosa que le dio un hipo. Jin-wook también sintió vergüenza, por lo que rápidamente la soltó de su mano y luego la regañó. Ella no sabía que él todavía guardaba un secreto que la involucraba. Hace 3 años, accidentalmente recogió un disco absorbente que ella dejó en el coche. Desde entonces, lo guardó en una caja durante 3 años y cada vez que lo veía
todavía recordaba la escena de aquella noche. A pesar de que era fin de semana, Jin-wook llamó a Yumi y le dijo que no había comido nada en todo el día, así que esperaba que ella le preparara rápidamente una lonchera. Ella quería negarse, pero para conservar el trabajo tuvo que aceptar. Sin embargo, no sabía que media hora antes él había ido a reunirse con un cliente importante. Ella había disfrutado de una comida china. Él solo usaba este truco porque quería verle. En ese momento, Yumi estaba cuidando a su hermano menor porque su madre estaba ausente. Sin otra opción, Yumi solo pudo llevar a su hermano a casa de Jin-wook. Tan pronto como entró por la puerta, vio mantas y almohadas en el sofá y se preguntó si la gente rica vivía con tanta sencillez. Entonces fue a visitar la habitación y solo entonces descubrió que la casa de Jin-wook estaba vacía. Ni siquiera había una cama. No tenía tiempo para pensar mucho, así que dejó a su hermano menor y fue a la cocina. Pero antes de que pudiera terminar de cocinar, se escuchó un sonido. Entró en pánico y subió las escaleras, descubriendo que su hermano menor había dejado caer la caja sobre la mesa de Jin-wook. Tenía la intención de comprobar si el contenido estaba dañado, pero al final no se atrevió a abrir. Tuvo que dejar la caja más lejos y luego llevó a su hermano menor fuera de la casa. Después de que Jin-wook regresó, se dio cuenta de que Yumi se había ido. Miró la lonchera y la nota sobre la mesa y de repente sintió una sensación de pérdida. Estaba a punto de subir las escaleras cuando de repente descubrió su chaqueta. Esta era la chaqueta que Yumi se había llevado hacía 3 años y ahora se la había devuelto. Él tristemente regresó al estudio, pero no encontró nada inusual. Después de cambiarse de ropa, bajó las escaleras, comió su lonchera solo y miró la chaqueta que Yumi le había devuelto, lo que le hizo sentir aún más triste. Al día siguiente, Yumi preparó una linda lonchera para Jin-wook, pero inesperadamente él la culpó y le preguntó si él era un niño. Ella le explicó que no era así, pero él siguió preguntándole si quería salir con él. De repente se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, explicó que no tenía otras intenciones y que esperaba que no le diera demasiada importancia. Al ver su nerviosismo, bromeó con ella aún más y preguntó por qué mentía. Inmediatamente entró en pánico pensando que él había descubierto que su caja estaba rota. Justo cuando estaba a punto de explicarle, él le preguntó por qué le había devuelto el abrigo. Ella mintió diciendo que el abrigo se veía caro, así que no podía soportar tirar. Su conversación una vez más terminó con una nota amarga. Mientras tanto, Hyeri también preparó una lonchera para dársela al padre de Jin-wook. Al ver que ella era tan capaz, estaba sumamente feliz y aprovechó la oportunidad para llamar a Jin-wook a su oficina. Instó a Jin-wook a casarse rápidamente con Hyeri para poder abrazar pronto a su nieto. Jin-wook estaba aburrido y no quería escuchar nada más, así que se dio la vuelta y se fue. Al mismo tiempo, le advirtió a Hyeri que no apareciera delante de él de nuevo. Pero Hyeri preguntó si Jin-wook sentía algo por la chica del campo que le había dado la lonchera. Entonces ella le jaló la camisa y se apoyó en su pecho, diciendo en tono amenazante que continuaría cuidando de él incondicionalmente y esperaba que no volviera a actuar de manera inapropiada. Entonces Hyeri se dio la vuelta para encontrar a Yumi y le advirtió que no tuviera otras intenciones más que dar la lonchera a Jin-wook. Además, Yumi no debería soñar con nada que no debiera pasar con él. Yumi quedó inmovilizada por el aura poderosa de Hyeri. Incluso mientras trabajaba, seguía preocupada porque tenía miedo de que Jin-wook encontrara la caja rota. De hecho, cuanto más miedo le tienes a algo, más probable es que ocurra. Cuando Jin-wook regresó a casa, descubrió accidentalmente que la caja sobre la mesa parecía haber sido tocada por alguien. Jin-wook recordó que Yumi había preparado la lonchera durante el día para complacer, así que pensó que ella había visto lo que había dentro de la caja. De repente, una oleada de vergüenza se extendió por todo su cuerpo. Al día siguiente, no pudo concentrarse en absoluto en la reunión e incluso imaginó a Yumi abriendo la caja y viendo lo que había dentro, por lo que golpeó la mesa con fuerza para disipar su vergüenza, sorprendiendo a todos. En ese momento, Yumi pensó que Jin-wook estaba tan ocupado que se olvidó de informarle, así que ella misma le dio la lonchera al secretario Yang. Pero Jin-wook, enojado, dijo que no quería comer. El secretario Yang dijo que la nutricionista ya le había preparado la lonchera de todos modos. Cuando Jin-wook abrió la caja, inmediatamente le atrajo una nota donde estaba escrita una frase diciendo que todo era un malentendido. En ese momento, Jin-wook estaba aún más enojado. Había pasado mucho tiempo desde que había estado en casa, pero sus emociones aún no se habían calmado, pues supuso que Yumi debía haber visto el artículo en la caja. Cuando estaba a punto de destruir la evidencia, de repente vio el animal de peluche debajo del gabinete. Yumi acababa de regresar a casa cuando recibió una llamada telefónica. Justo después, Jin-wook estaba mirando fijamente la puerta de su casa. Estaba tan sorprendida y también le costaba creer. Jin-wook inmediatamente sacó el peluche y le preguntó por qué estaba en su habitación. Ella pensó que él había encontrado la caja rota, así que rápidamente le entregó una bolsa y le explicó que la había dejado caer accidentalmente. Así que ahora había comprado una caja similar para compensarle. Esperaba que dejara de estar enojado, pero él solo estaba preocupado sobre si había abierto la caja o no. No respondió directamente, pero dijo que ella podía adivinar el tamaño del objeto en la caja. El malentendido entre ambos se acentuó. Jin-wook estaba seguro de que Yumi había visto su misterioso objeto, mientras Yumi pensaba que el artículo en la caja eran joyas Cas. Los dos discutieron sin entenderse. Jin-wook pensó que Yumi se burlaba deliberadamente de él, así que la regañó. Inesperadamente, la discusión entre los
los dos atrajo la atención de un hombre dentro de la casa. Hyun-tae pensó que Yumi estaba siendo acosada, por lo que rápidamente salió a tratar de intervenir. Cuando Jin-wook vio aparecer a un hombre de la nada, le preguntó a Yumi quién era esta persona. Antes de que Yumi pudiera responder, el hombre la abrazó, pues incluso sabía que Jin-wook era el director de Yumi. También dijo que si había algo, debían esperar hasta llegar a la empresa para resolverlo. Entonces condujo descaradamente a Yumi a la casa. Mirando las espaldas de las dos personas que se marchaban, Jin-wook solo pudo quedarse allí. De camino a casa, no dejaba de recordar la escena de los dos abrazándose y pensó que Yumi ya tenía novio, así que se molestó aún más. Mientras tanto, Yumi preguntó a Hyun-tae por qué actuó así hace un momento. Hyun-tae originalmente tenía la intención de aprovechar esta oportunidad para confesárselo a Yumi, pero al final no tuvo el valor suficiente para decir. También le recordó que si alguien la amenazaba, podía simplemente decir que tenía novio, ya que él estaba más que dispuesto a jugar el papel. Ella pensó que estaba bromeando, así que no le dio mucha importancia. Mientras tanto, Jin-wook no pudo dormir por culpa de la aparición de su rival amoroso. Yumi seguía reviviendo la escena de la primera vez que conoció a Jin-wook y todavía no pudo calmarse hasta la mañana siguiente, pero aún así tuvo que cocinar la lonchera para Jin-wook a tiempo. Finalmente se armó de valor y llamó a la puerta. Luego entró con la lonchera terminada. Inesperadamente, tan pronto como entró, Jin-wook sacó el animal de peluche de ayer y se lo dio. Yumi también aprovechó la oportunidad para darle a Jin-wook una nueva caja. Sin embargo, él le dijo con severidad que la guardara rápidamente. Yumi estaba tan nerviosa que le dio hipo. Entonces él se puso de pie y dijo que sería mejor si no volviéramos a mencionar esto delante de él. Aunque ella no entendía mucho, estuvo de acuerdo e inmediatamente guardó la caja y se preparó para irse. Pero Jin-wook la llamó y le preguntó por el hombre de ayer. Yumi recordó lo que Hyun-tae le había dicho, así que no respondió directamente y solo dijo que era un asunto privado. Jin-wook reconoció que no tenía derecho a preguntar, pero inesperadamente fue aún más escandaloso y la criticó por no saber cómo elegir un nombre, diciendo que a primera vista supo que este hombre era un matón. Yumi argumentó que Hyun-tae era guapo, había trabajado duro y que además era educado, enfatizando que era completamente diferente de alguien que solo tenía buena apariencia. Tan pronto como Yumi terminó de hablar, Jin-wook se puso celoso. Cuando ella se fue, él seguía enfadado, miró la lonchera que ella le había dado y no dejaba de criticarla, pero no pudo evitar tomar una foto de la lonchera para guardarla como recuerdo. En un instante, llegó la hora de salir del trabajo. Jin-wook vio por accidente al secretario Yang sosteniendo un libro y sintió curiosidad, así que lo tomó para leer. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que el autor del libro era Hyun-tae. Inmediatamente pidió al secretario Yang que le informara a Yumi que trabajaría horas extras esa noche y que quería comer una lonchera. Yumi estaba extremadamente deprimida, pero solo podía ver cómo se iban los demás compañeros mientras ella tenía que quedarse y luchar sola. Después de preparar la cena, se la llevó inmediatamente a Jin-wook, quien dijo que había trabajado duro y que podía irse. Cuando Yumi regresó a su oficina, recibió un mensaje de texto de Hyun-tae invitándola a dar un paseo. Inesperadamente, Jin-wook le envió un mensaje de texto justo en ese momento y se quejó de que la lonchera de hoy era demasiado pequeña. Quería que ella cocinara un poco más de arroz, así que Yumi tuvo que quedarse y preparar una lonchera nueva para dársela a Jin-wook. Pensando que era tarde, Yumi llamó a Hyun-tae para cancelar la cita de hoy, pero inesperadamente él dijo que había venido a su empresa. En ese momento, ella todavía no sabía que Jin-wook había estado escuchando sus llamadas de principio a fin. Jin-wook caminó lentamente hacia Yumi. Ella tenía innumerables quejas sobre él en su corazón, y aunque quería decir algo, no podía decirlo en voz alta. Solo podía forzar una sonrisa y entrar en la cocina, diciendo sarcásticamente que había un mendigo viviendo en su estómago. Sin embargo, sus manos todavía prepararon sopa de huesos guisada para él. Finalmente terminó de cocinarla y la sacó. Estaba a punto de poner la olla en la mesa cuando se dio cuenta de que había olvidado traer una agarradera. Sin embargo, Jin-wook había preparado una agarradera para ella. Inmediatamente tomó el libro de Hyun-tae para usarlo con ese fin. Yumi se sintió muy confundida y preguntó si ese libro pertenecía a Hyun-tae. Jin-wook explicó que era el libro de su secretario personal y que era lo suficientemente grueso como para usarse como agarradera. No solo eso, Jin-wook también invitó a Yumi a sentarse y comer con él. Aunque no quería, tuvo que sentarse porque era una orden de su jefe. Al ver que Yumi miraba constantemente su reloj, Jin-wook le preguntó deliberadamente si quería tener una cita o si realmente tenía una cita, pero tuvo que cancelarla debido a las horas extras. Al oír estas palabras, Yumi de repente se dio cuenta de que Jin-wook la había estado torturando toda la noche. Ella le preguntó por qué comía 3 comidas en una noche y si era porque quería usar el libro de Hyun-tae como agarradera. Aunque su plan fue descubierto, él seguía insistiendo en que no estaba tan libre y dijo que tenía algo que confirmar. Yumi se sentía extremadamente confundida y para cuando se calmó, Jin-wook ya se había inclinado hacia ella. Estaba tan nerviosa que le dio hipo. Entonces intentó usar esto como excusa para irse, pero al final él la detuvo. También le preguntó por qué estaba tan nerviosa que le daba hipo cada vez que estaba con él y si se sentía conmovida. Al oír esto, Yumi empujó inconscientemente a Jin-wook. De repente pensó en la escena de hace 3 años y mintió diciendo que tenía hipo porque estaba molesta cuando recordaba el pasado. Entonces
entró en pánico y huyó. Tan pronto como Yumi llegó a casa, vio a su madre disfrutando de una película para adultos en la que había actuado cuando era joven. Yumi no entendía por qué su madre lo consideraba un motivo de orgullo. Después de discutir con su madre, Yumi fue al balcón y Hyun-tae la vio bebiendo sola, así que fue a consolar. Dijo que tal vez su madre tenía algunas preocupaciones indecibles, pero ella no lo creía. Desde pequeña había sufrido un gran shock cuando se enteró del trabajo especial de su madre, y las cosas empeoraron cuando sus amigos también se enteraron de esta verdad, convirtiéndose en víctima de acoso escolar. Desde entonces no se atrevía a vivir según sus propias preferencias, ya sea en el amor o en la forma de vestir. Si no fuera por la boda de su madre, el incidente entre ella y Jin-wook en el auto no habría sucedido. Pensando en esto, Yumi se sintió extremadamente arrepentida y no dejaba de quejarse con Hyun-tae sobre lo que había pasado. Él pensó que ella estaba borracha y solo decía tonterías, así que no le dio mucha importancia. En ese momento, Jin-wook también terminó su trabajo y regresó a casa. Pensó en Yumi diciendo que tenía hipo porque quería olvidar el pasado. Su ira estalló, así que tomó la caja que contenía las almohadillas para el pecho de Yumi y la tiró a la basura. Sin embargo, no pudo evitar recogerla y luego la devolvió al armario. A la mañana siguiente en la empresa, Jin-wook escuchó accidentalmente a Yumi llamando a Hyun-tae. Ella le preguntó si había llegado a casa sano y salvo anoche, así que Jin-wook se dio cuenta de que los dos estaban juntos anoche e inmediatamente se sintió extremadamente celoso. Jin-wook llamó inmediatamente al secretario Yang para reunirse con Yumi y darle órdenes. Le dijo que hoy tenía que preparar loncheras para un grupo de 10 personas y no solo eso, sino que también tenía que preparar 20 loncheras para los empleados por la noche. Yumi se preguntó si podrían simplemente pedir loncheras de afuera con esta cantidad, pero el secretario Yang dijo que no se le permitía ordenar loncheras de exterior. Inmediatamente se sintió desesperada y fue a la cocina a ponerse a preparar todo. Cuando Yumi trajo las loncheras, vio a Hye-ri allí. Los empleados incluso estaban chismorreando que Hye-ri y Jin-wook estaban saliendo. Hye-ri quería avergonzar a Yumi, así que pidió loncheras de afuera. Como era de esperar, todos eligieron las loncheras de gama alta y Yumi se sintió muy decepcionada al ver que nadie estaba interesado en su lonchera. Hye-ri también dijo que Jin-wook había trabajado duro para organizar tiempo con ella, por lo tanto, tuvo que recompensarlo con comida y bebida. Al ver esto, Yumi tristemente se fue. Jin-wook advirtió a Hye-ri que se comportara correctamente y luego corrió tras Yumi para disculparse. Sin embargo, Yumi dijo que era ella quien debía disculparse, pues sintió que había arruinado la propuesta de Jin-wook. Resultó que creía que su caja era un regalo de propuesta y porque ella lo había arruinado, él la había atormentado continuamente de esa manera. Después de decir esto, se fue rápidamente. Solo entonces Jin-wook comprendió que Yumi no había abierto la caja. Yumi fue al baño a llorar sola. Sin embargo, no quería admitir sus sentimientos por Jin-wook. En ese momento, el secretario Yang la llamó y le dijo que fuera al hospital ahora mismo. Ella preguntó por qué tenía que ir al hospital y si le había pasado algo a Jin-wook. Yumi estaba preocupada de que algo inesperado le hubiera pasado a Jin-wook, así que rápidamente tomó un taxi al hospital. Cuando Yumi llegó, vio a Jin-wook recibiendo una vía intravenosa y su ansiedad aumentó. El secretario Yang, de pie junto a ella, le explicó que Jin-wook estaba en esa condición porque se había comido todas las loncheras que Yumi había cocinado. Acababa de entrar a la oficina y encontró 2 bolsas de sándwiches llenas. Tenía miedo de que ella se enojara, así que se comió varias cajas a la vez. Como resultado, sufrió una indigestión y tuvo que ser hospitalizado. Yumi le preguntó a Jin-wook por qué se obligó así. Él respondió que la última vez que le pidió a la secretaria que tirara las loncheras, ella se enojó tanto que corrió a la oficina a buscarlo. Al oír esto, Yumi se sintió muy confundida. Inesperadamente, Jin-wook cambió de tema repentinamente y le preguntó por qué estaba libre hoy y vino a visitarlo, preguntándose si no tendría una cita. Ella insistió en que no tenía novio y que el hombre era solo un buen amigo suyo. Ella y él no vivían juntos. El primer piso era la tienda de Hyun-tae y el segundo piso era la casa de huéspedes de Yumi. Por eso se reunían a menudo todos los días. Ella esperaba que él no malinterpretara su relación. Al escuchar su explicación, él se alegró muchísimo, pero aún así fingió calma y le explicó que él y Hye-ri no tenían ninguna relación y que el dueño de la caja en su casa era de otra persona. Antes de que Yumi pudiera preguntar quién era el dueño, Jin-wook se quedó dormido, así que se levantó y le tiró la manta sobre él. Inesperadamente, el secretario Yang, que estaba de pie afuera de la puerta, vio toda la escena. Al día siguiente, el secretario Yang le dijo a Jin-wook que Yumi lo había estado observando toda la noche y que no tomó un taxi a casa hasta altas horas. Jin-wook recordó de repente que Yumi parecía haberlo besado ayer, pero cuando lo pensó, sintió que no podía haber sucedido. Justo entonces, Yumi empujó la puerta para abrirla y entró. Ella deliberadamente había cocinado un tazón de gachas que le sentó bien al gusto de Jin-wook. Él quería aclarar sus dudas, así que le pidió que se quedara. Luego se acercó por detrás y puso sus brazos alrededor de ella. Dijo que había dejado caer accidentalmente la caja mientras estaba en el hospital, por lo que ella tenía que asumir la responsabilidad. Yumi estaba confundida y no entendía qué estaba pasando, así que preguntó cómo tenía que asumir la responsabilidad hacia él. Él le sugirió que lo invitara a comer. También enfatizó que si ella se sentía culpable, debería invitarlo a comer 10 veces. Si no estaba de acuerdo, tendría que pagar $1.000.000
meses como indemnización y luego tendría que dejar la empresa. Para conservar su trabajo no tuvo más remedio que estar de acuerdo. En un abrir y cerrar de ojos llegó la hora de salir del trabajo. Jin-wook le envió un mensaje a Yumi por tiempo, pidiéndole que lo encontrara en la puerta de la empresa a las 7 de la noche. Tan pronto como subieron al auto, Yumi dijo que simplemente tendrían una comida sencilla, pensando que esto no podía considerarse una cita. Entonces lo llevó a una tienda de bocadillos. Jin-wook, persona de la clase alta, se sorprendió al verse comiendo en un restaurante de un plebeyo. Después de todo, era su primera cita con Yumi, así que obedientemente probó la comida. No esperaba que este restaurante tuviera una comida tan deliciosa, pero luego accidentalmente derramó comida sobre su camisa. Al ver esto, Yumi rápidamente tomó un pañuelo para limpiarle el pecho, pero él le recordó que al hacerlo lo haría sentir avergonzado. Ella inmediatamente se sintió apenada. Antes de que pudiera explicar, sintió que él la ridiculizó y pensó que su primera cita también fracasó por eso. Después de regresar a casa, Jin-wook miró la mancha en su camisa y no pudo evitar pensar en la situación de ese momento. Entonces pensó en la escena donde Yumi lo besó antes. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no era un sueño y no podía ocultar su alegría. Temprano a la mañana siguiente, aunque era fin de semana, Jin-wook llamó a Yumi para decirle que saliera a comer nuevamente. Yumi no tuvo más remedio que dejar a su hermano menor con Hyun-tae y pedirle que cuidara de él. Jin-wook estaba elegantemente vestido y llegó temprano al lugar de la reunión. Tan pronto como salió del auto, atrajo la atención de innumerables chicas. Caminó con confianza hacia el restaurante, pero fue detenido frente a la puerta. El camarero le informó que el restaurante no aceptaba reservas y todos tenían que hacer fila. Jin-wook nunca había sido tratado así antes, así que enojado sacó su tarjeta de presentación, la agitó frente al camarero y dijo que era el director del famoso grupo Dive, pero el camarero le dijo que pusiera la tarjeta en la caja y siguiera el procedimiento. Jin-wook discutió furioso con el camarero delante de todos. Yumi acababa de llegar y vio esta escena, sintiéndose muy avergonzada, así que rápidamente lo apartó. Le explicó que la gente había estado haciendo fila aquí desde temprano en la mañana y solo querían disfrutar de una comida con la persona que les gustaba en el fin de semana. Si alguien los interrumpiera en ese momento, definitivamente sería incómodo. Inclinó la cabeza en vergüenza y dijo que hoy debería ser su primera cita, pero ella argumentó que esto no podía ser llamado una cita, pues era solo algo que hacía para pagarle. Él siempre decidía el tiempo para todo, pero Jin-wook de repente dijo que todavía quería salir con ella pase lo que pase. Yumi pensó que no había escuchado bien y no prestó atención. Finalmente el camarero los llamó y Jin-wook felizmente tomó a Yumi de la mano para llevarla. Este momento conmovió profundamente a Yumi. Después de terminar de comer, los dos caminaron por la calle. Jin-wook vio que el cordón del zapato de Yumi estaba desatado, así que inmediatamente la jaló hasta un banco, se sentó y le ató el cordón. Ella se sintió extremadamente incómoda con esta acción. Él dijo que si ella era tímida, debería invitarlo a tomar un café, pero Yumi pensó en que su hermano menor estaba solo en casa, por lo que rechazó la propuesta de Jin-wook. De camino a casa, Yumi recordó la situación en la que él le tomó la mano. Estaba extremadamente nerviosa, pues era la primera vez que experimentaba la sensación de tener una cita, por lo que su rostro inmediatamente se puso rojo. Mientras tanto, Hyeri hablaba de trabajo con sus colegas y esperaba invitar al autor Hyun-tae a salir al aire una vez. Estaba segura de que la audiencia se dispararía. Cuando Hyeri miró la foto de Hyun-tae, sintió que lo había visto antes en algún lugar, pero no recordó que solo esa mañana, cuando salió, lo vio esperando en una motocicleta. Ella malinterpretó que era un repartidor e intentó explicarlo, pero él pensó que quería pedir su autógrafo. También dijo que estaba muy ocupada y se fue inmediatamente. Mientras tanto, Jin-wook estaba recibiendo recordatorios del secretario Yang de que debería utilizar gestos corteses al invitar a comer a la dama que le gustaba. Jin-wook se sintió expuesto, así que inmediatamente se molestó, lo negó y dijo que él y Yumi solo salieron a comer por trabajo. Ella accidentalmente escuchó todo esto y por eso no pudo concentrarse en el trabajo todo el día. Para probar los sentimientos de Jin-wook, Yumi le envió un mensaje sugiriéndole que cenaran juntos esta noche. Cuando ella lo invitó, él se puso muy contento y le pidió que fuera a su casa. Ella inmediatamente asintió con la cabeza, temeroso de que cambiara de opinión. La llevó a casa. Esta fue la primera vez que Yumi fue a casa con Jin-wook, por lo que se sentía un poco nerviosa. Para calmar la vergüenza, Jin-wook fue solo a la cocina y empezó a preparar la comida. Yumi estaba impresionada por las habilidades profesionales de Jin-wook para cortar verduras, así que investigó si a menudo traía mujeres a casa. Él dijo que era la primera vez que una mujer venía a esta casa, a lo que ella respondió que solo creía lo que decía. Después de que Jin-wook terminó de cocinar, le pidió a Yumi que apagara las luces para él. Cuando Yumi escuchó eso, se asustó. Jin-wook inmediatamente sacó las velas y dijo que comer bajo luces tenues sería más romántico. Yumi fue a buscar el interruptor de la luz, pero no pudo encontrarlo. Al ver eso, Jin-wook caminó frente a Yumi. Ella pensó que él iba a empujarla contra la pared, pero inesperadamente simplemente apagó las luces. Al verla cerrando los ojos, decidió recompensarla y le dio 2 platos de comida, diciéndole que no los dejara caer al suelo porque los platos eran muy caros. Antes de que pudiera terminar su réplica, él repentinamente la besó.
besó. Ella estaba muy sorprendida, pero no esperaba que él continuara besándola de nuevo. No fue hasta que él tomó los platos de sus manos y los colocó sobre la mesa que ella pudo calmarse un poco. Él le dijo que se sentara a comer y luego tomó la iniciativa de cortar un trozo de bistec para ella. En ese momento sonó el timbre. Salió a ver y se sorprendió al oír que su padre había venido. No sabía qué hacer, pero después de un largo rato abrió la puerta lentamente. El padre de Jin-wook sintió que algo estaba mal, así que miró a su alrededor tan pronto como entró. Entonces vio 2 platos de filete en la mesa e inmediatamente le preguntó a Jin-wook si había venido alguien. Jin-wook lo negó rápidamente y dijo que él solía comer 2 platos a la vez. Aunque el padre de Jin-wook desconfiaba mucho, no pudo pedir más porque no tenía pruebas. En ese momento Yumi estaba escondida arriba. Ella accidentalmente vio la caja que se había roto antes. Entonces recordó que Jin-wook le había dicho en el hospital que el dueño de la caja era otra persona. Tenía mucha curiosidad, así que abrió la caja y solo entonces descubrió que contenía sus protectores de pecho de hace 3 años. En ese momento su padre le preguntó si había una mujer escondida arriba. Jin-wook lo negó de inmediato. El padre de Jin-wook no le creyó, así que subió a revisar, pero no vio a nadie. Inmediatamente pensó que el ruido de ahora era causado por un gato, así que no hizo más preguntas. Después de que Jin-wook envió a su padre a casa, corrió apresuradamente arriba. Entonces oyó el sonido de la puerta del armario y concluyó que debía estar escondida dentro. Cuando abrió la puerta, accidentalmente volvieron a tocarse, así que Yumi se puso nerviosa otra vez y rápidamente encontró una excusa para salir de la casa de Jin-wook. Después de calmarse, recordó lo que ocurrió hace 3 años. En ese momento entró en pánico, huyó y rápidamente se subió a un taxi. En el coche descubrió que había perdido un protector de pecho. Resultó que Jin-wook lo había guardado en una caja durante muchos años. En ese momento, el corazón de Yumi estaba extremadamente complicado. En otra parte, el presidente recordó el comportamiento inusual de su hijo ayer, y cuanto más pensaba en ello, más extraño le parecía. Así que le ordenó al secretario Yang que siguiera en secreto a Jin-wook. Para estar con la persona que secretamente le gustaba, Jin-wook la nombró su nutricionista personal, y también le dijo que continuara en viajes de negocios con él cuando se lo pidiera. Temprano en la mañana, Jin-wook llegó a la puerta de Yumi, vio que ella todavía llevaba puesto el mismo traje negro del año pasado, e inmediatamente exclamó que muchos años habían pasado y ella no había cambiado nada. Después de ayudarla a guardar su maleta, se dirigió al destino. Solo entonces, Yumi descubrió que el negocio estaba en la zona turística, donde había conocido a Jin-wook hace 3 años. Ella le contó que tenía malos recuerdos de aquí. Luego, inclinó su cabeza para disculparse con él y estaba a punto de huir, pero a él no le importó su negativa e insistió en arrastrarla al hotel. Un día de trabajo terminó rápidamente y Yumi regresó a su habitación cansada, pero en ese momento sonó el timbre. Cuando Yumi abrió la puerta, vio que no había nadie en el pasillo, pero allí había una caja de regalo de alta calidad en el suelo. Al abrirla, vio un par de zapatos y un hermoso vestido dentro, además de una nota de Jin-wook al lado. La nota le decía que se pusiera el vestido porque él quería que la chica de su memoria volviera a aparecer. Entonces, Yumi se puso su vestido y salió. Jin-wook también estaba esperándola en el lugar de encuentro, y cuando la vio vestida tan hermosamente, fue inmediatamente atraído por ella. En ese momento parecía que solo quedaban 2 personas en el restaurante. Yumi caminó lentamente hacia Jin-wook, pero inesperadamente un camarero casi chocó con ella. Una vez más, Jin-wook corrió a apoyarla como la primera vez que se conocieron. Sus miradas inmediatamente se encontraron. Yumi sollozó nerviosa y rápidamente escapó de los brazos de Jin-wook, aunque Yumi estaba en una situación tan miserable. Jin-wook no olvidó burlarse de ella y le preguntó si prefería apoyarse en él en lugar de beber vino tinto. Se sintió insatisfecha y quiso protestar, pero en ese momento el gerente del hotel y el camarero se acercaron. Expresaron su pesar por lo sucedido con Yumi e incluso deliberadamente le dieron una botella de vino tinto. Entonces estos empleados miraron a Jin-wook significativamente y antes de irse les desearon a ambos que lo pasaran bien. En cuanto el gerente se fue, Jin-wook rápidamente arrebató la botella de vino tinto, diciendo que quería guardársela a Yumi porque de lo contrario podría romperse de nuevo más tarde. Yumi argumentó que el gerente le había dado la botella de vino a ella, por lo que debería haberla conservado. Los dos siguieron peleándose por la botella de vino así, y en el calor de la discusión, Yumi se arrojó accidentalmente a los brazos de Jin-wook. Esta situación la hizo sentir confundida de nuevo. Lo que ocurrió hace 3 años en la playa todavía era difícil de olvidar para Jin-wook. Cada vez que él veía esa caja, no podía evitar recordar aquella noche. Sin embargo, en ese momento todavía no sabía que Yumi ya conocía el secreto de la caja. Terminó rápidamente su trabajo en el resort y luego la llevó a la piscina, diciendo que hoy deberían relajarse cómodamente. Bajo la piscina, Jin-wook se acercó y le dijo a Yumi que lo ayudara a subir. Inesperadamente, cuando ella extendió la mano, la jaló hacia la piscina. Ella se sorprendió, rápidamente le dio unas palmaditas en el hombro y le pidió que la dejara ir. Luego nadó hasta la orilla para irse, pero cuando se dio la vuelta, lo encontró inmóvil en el agua. Pensó que la estaba tomando el pelo, pero al pensar en lo que dijo antes, parecía tener un calambre, así que pensó que corría un verdadero peligro y pidió ayuda. Mientras el personal verificaba si había algo grave, Jin-wook les indicó disimuladamente que se fuera, así que inventaron una excusa
excusa para no ayudar. Yumi estaba sola y confundida, sin saber qué hacer con el hombre fingiendo estar inconsciente. Mientras pensaba que él estaba a punto de morir, dijo que nunca se arrepintió de lo sucedido esa noche. Jin-wook seguía sin reaccionar y Yumi se agitó aún más, diciendo que ella había visto los discos absorbentes en la caja. Jin-wook estaba tan agitado que se incorporó. Solo entonces Yumi se dio cuenta de que todo lo que había sucedido fue una actuación. Jin-wook inmediatamente sacó la caja y se la devolvió a Yumi, diciendo que era un objeto que regresaba a su dueño. Yumi bromeó con Jin-wook diciéndole que era un pervertido, pero él dijo que si ella no hubiera dejado este objeto ese día, probablemente él no podría recordar los recuerdos de esa época. Esta frase conmovió por completo a Yumi. Cuando ella vio que él no le prestaba atención, lo besó en la mejilla y luego lo besó de nuevo. Inesperadamente, esta vez él se dio la vuelta, la abrazó y la besó. Después de eso, los dos se tomaron de las manos y regresaron a la sala de descanso, sintiéndose reacios a despedirse. Cuando Yumi se dio la vuelta para cerrar la puerta, Jin-wook la empujó e intentó pensar en una pregunta para ganar tiempo, pero inesperadamente preguntó qué significaban las letras MH en la almohadilla del pecho. Ella no sabía cómo explicarle, así que cerró la puerta torpemente, pero él la detuvo y le pidió que saliera a cenar. Ella dijo firmemente buenas noches para él, y al escuchar el ruido fuera de su puerta, de repente sintió un gran y dulce sentimiento en su corazón. En ese momento, el presidente también se enteró de la complicada relación entre su hijo y Yumi, pero no le preguntó directamente a su hijo, sino que se enteró en secreto de la situación familiar de Yumi. Cuando llegó a la empresa, Yumi envió un mensaje de texto a Jin-wook para preguntarle si iba a almorzar. Sin embargo, solo recibió una breve respuesta de él, así que inmediatamente le envió un mensaje de texto para burlarse de él y anunció que esta noche era el cumpleaños de su perro, por lo que probablemente no podría verlo. Jin-wook se preguntó si había perdido contra un perro. Entonces, Hyun-tae fue a la empresa a recoger a Yumi después del trabajo, pero Jin-wook llegó inesperadamente y la vio. Inmediatamente recordó que Yumi había dicho que quería celebrar el cumpleaños del perro y sintió que algo andaba mal. En el supermercado, Yumi y Hyun-tae compraron ingredientes y luego celebraron el cumpleaños de su hermano menor en casa. Inesperadamente, Jin-wook apareció de repente sosteniendo una enorme bolsa de comida para perros. Solo entonces, la madre de Yumi se dio cuenta de que la persona que acababa de llegar era su gerente. Inmediatamente le preguntó si lo había invitado, pero Jin-wook respondió que había venido porque había oído que hoy había una fiesta de cumpleaños. Jin-wook miró al hermano menor de Yumi con expresión de desconcierto. Luego preguntó si era el hijo de alguien. La madre de Yumi dijo inmediatamente que así era, lo que hizo que Yumi no pudiera reaccionar. Jin-wook acababa de sentarse cuando miró a su rival amoroso con una mirada hostil. Por suerte, Yumi se había llevado a su hermano menor y regresó a tiempo. Solo entonces pudo evitar que los dos se pelearan. Entonces los dos hombres levantaron sus copas y aunque dijeron que querían aliviar la tensa atmósfera, ninguno de los dos quiso ceder. Al final, convirtieron la reunión en un concurso de bebidas y muy rápidamente los dos estaban borrachos y no sabían qué estaba pasando. Con gran dificultad, Yumi logró que Hyun-tae entrara en un taxi. Cuando ella giró de vuelta para ahuyentar a Jin-wook, inesperadamente se negó a irse, diciendo que no quería ir a casa y que no le gustaba dormir solo en una casa vacía. A regañadientes, lo dejó en la tienda hasta la mañana siguiente. Tenía que asistir a la sesión de formación de la empresa, así que solo pudo pedirle a su madre que cuidara de Jin-wook. Poco después, su hermano menor bajó a jugar. Jin-wook se sobresaltó, se despertó y solo entonces se dio cuenta de que estaba durmiendo en casa de Yumi. Justo entonces, la madre de Yumi bajó y anunció que tenía algo urgente, así que le pidió que cuidara a su hijo pequeño. Aunque a Jin-wook no le gustaba cuidar niños en absoluto, la madre de Yumi insistió en que si quería complacer a Yumi, necesitaba tratar bien a Dong-gu. A regañadientes, Jin-wook no tuvo más remedio que aceptar. Yumi había preparado una medicina para la resaca para Jin-wook. Tenía libertad para visitar su habitación y de repente vio una cinta en la estantería. Pensó que era la colección que le gustaba a Yumi, pero entonces se sorprendió al ver una foto de su madre en ella. La tomó y rápidamente la guardó en el estante. Luego llevó a Dong-gu al parque. Inesperadamente todos pensaron que era el padre de Dong-gu, lo que atrajo la atención inmediata del grupo de mujeres en el parque. Los dos jugaban alegremente, pero Jin-wook no sabía que su padre ya se había enterado de los antecedentes de Yumi y conducía hacia su casa. En ese momento vio a Jin-wook jugando con el niño y se preguntó qué estaría haciendo su hijo, además de preguntarse sobre el niño que su hijo sostenía. Las mujeres del parque lo felicitaron a él y a su hijo por ser igualmente guapos. Jin-wook quería explicar, pero Dong-gu seguía tapándole la oreja. Dudó durante mucho tiempo, pero finalmente no lo negó. Yumi asistía a la sesión de entrenamiento, pero estaba todavía preocupada, así que le envió un mensaje para preguntarle si había regresado a casa sano y salvo. Todavía no sabía que él estaba ocupado bañando a Dong-gu. Jin-wook le preguntó con curiosidad cuántos años tenía y entonces vio al niño sosteniendo 3 dedos. Dong-gu acababa de cumplir 3 años, lo que despertó sospechas en Jin-wook, pues él y Yumi también se conocieron hace 3 años. Jin-wook se preguntó si Dong-gu tenía algún tipo de relación con él. No mucho tiempo después, Yumi regresó a casa y solo entonces se enteró de que su madre le había pedido a Jin-wook cuidar de Dong-gu. De repente se sintió muy avergonzado.
avergonzado. Él también aprovechó esta oportunidad para preguntarle sobre sus dudas y le preguntó quién era el padre de Dong-gu. Yumi dudó un buen rato, pero al final se negó a admitirlo. Simplemente dijo que Dong-gu vivía con su madre y entonces tuvo la intención de llevarse al niño e irse. Pero Jin-wook dijo que estaba muy cansado de cuidarlo hoy y quería encontrar algo de consuelo. Entonces, de repente, se inclinó y la besó. Yumi, atacada por él, quedó paralizada en el acto. Jin-wook aprovechó la oportunidad para irse. Inesperadamente, tan pronto como llegó a la empresa, fue interrogado por su padre. El presidente preguntó cuánto tiempo planeaba ocultarlo todo. Jin-wook no entendía lo que su padre quería decir, hasta que su padre sacó una foto de él y Yumi de hace 3 años. De repente, lo entendió todo. Su padre lo regañaba constantemente por ser el director de una gran corporación, pero tener tal vida privada caótica. Pero Jin-wook aún no entendía lo que quería decir su padre, lo que hizo que su padre se sintiera aún más molesto. Su padre le preguntó directamente si Dong-gu era el niño que él y Yumi dieron a luz en secreto. Jin-wook inmediatamente mostró una expresión de sorpresa. Pensó que su padre estaba equivocado, pero su padre dijo que ni siquiera sabía de su propio hijo. Jin-wook no podía creer lo que oía, pero cuando pensó sobre Dong-gu, que acababa de cumplir 3 años, y las extrañas acciones de Yumi, cada vez que se mencionaba a Dong-gu, las cosas parecían más sospechosas. Cuanto más pensaba Jin-wook en ello, más sospechoso parecía todo. Así que decidió enviarle un mensaje a Yumi para reunirse después del trabajo. En ese momento, Hyeri accidentalmente se enteró de que la madre de Yumi solía ser actriz de cine para adultos. A Hyeri le preocupaba que Jin-wook aún no supiera de esto, así que planeó ir a la empresa a contárselo. Sin embargo, accidentalmente vio a Yumi entrar en el coche de Jin-wook. Ella condujo enojada tras ellos, pero Hyun-tae originalmente iba a recoger a Yumi, así que lo vio todo. Jin-wook, con una expresión seria, comenzó a preguntarle a Yumi si había algo que ella no le había dicho. Ella no tenía idea de lo que estaba hablando, así que él detuvo el auto a un lado de la carretera, sostuvo su mano y le dijo que le contara todo, incluso los detalles más pequeños de lo sucedido hace 3 años. En ese momento, ella estaba muy confundida. Abrió la puerta del coche con decisión y salió. Él rápidamente tiró de ella y le dijo que en realidad no había vivido una vida feliz durante los últimos 3 años, porque en ese momento ella había decidido irse sin decir una palabra. Él solo podía concentrarse en trabajar para olvidarla, pero en realidad nunca la había olvidado, así que le pidió con urgencia que le dijera la verdad. Quería saber qué le pasó durante ese tiempo. Estuvo presionada por un tiempo y finalmente decidió decir sus verdaderos pensamientos, confesando que estaba muy asustada. Tenía miedo de que él pensara que ella fue fácil y no importaba qué. Esto no debería haber sucedido en primer lugar, ya que en su vida la única persona con la que hizo eso era él. Jin-wook abrazó lastimosamente a Yumi. Esta escena fue vista por Hyun-tae, quien quería seguir adelante e interrumpirlos, pero Hyeri de repente lo apartó. Ella le preguntó qué quería hacer y él dijo que si salía, ahora solo terminaría en una situación embarazosa. Hyeri le dijo a Hyun-tae que no pensara que él era un mensajero de la justicia, pues ese era el hombre que a ella le gustaba. Después de regañar a Hyun-tae, Hyeri decidió irse. Hyun-tae se quedó allí un buen rato, pero aún no podía calmarse. Al día siguiente, Yumi fue a la compañía y casualmente pasó por una habitación. Ella se asomó con curiosidad para echar un vistazo y solo entonces descubrió que Jin-wook le estaba preparando una nueva oficina. Sus colegas inmediatamente admiraron a Yumi y pensaban que el trato con una nutricionista era realmente bueno. Sin embargo, una colega dijo que fue porque Yumi era la mujer del director. Tras discutirlo, varios colegas se marcharon y solo Yumi se quedó allí parada, desconcertada. Poco después, Jin-wook le envió un mensaje a Yumi pidiéndole que trajera a Dong-gu. Este fin de semana, los tres pasearon por el parque como una familia feliz e incluso al comer el camarero le sugirió deliberadamente comidas familiares. Aunque Yumi no sabía por qué Jin-wook actuaba extrañamente, al ver que Dong-gu estaba tan feliz no pensó mucho en ello. Entonces vio a Jin-wook cuidando bien de Dong-gu. Yumi de repente sintió un poco de celos e inmediatamente le dijo que ella era como un extra. Jin-wook se rió al oír eso y rápidamente la consoló diciendo que él lo había decidido todo y de ahora en adelante no la dejaría sola. Esa noche, Jin-wook llevó a Yumi y a Dong-gu a casa. Al mismo tiempo también trajo un conjunto familiar que él mismo diseñó y dijo que si ella tenía tiempo libre el próximo fin de semana, podría llevar a Dong-gu a su casa a jugar. Ella dijo que no esperaba que le gustaran tanto los niños, pero él explicó que no era que le gustaran los niños, sino que Dong-gu era la excepción porque el chico era su pariente. Al oír las palabras de Jin-wook, Yumi se sintió muy cálida por dentro. Entonces, Jin-wook le dijo al secretario Yang que él y Yumi podrían tener un hijo juntos. El secretario Yang estaba muy sorprendido y le preguntó a Jin-wook qué planeaba hacer. Jin-wook respondió con calma que después de terminar el proyecto actual, vendría y tendría una conversación seria con su padre. Nunca había pensado en casarse antes, pero si esa persona era Yumi, estaba dispuesto a hacer un esfuerzo. En esta vez, Yumi estaba pensando en los acontecimientos recientes y sintió que todo era irreal. Hyun-tae le recordó amablemente que si quería acompañar a Jin-wook, los dos tendrían que soportar muchos obstáculos de afuera. Entonces Yumi pensó en lo que Jin-wook había dicho durante el día y decidió seguir su corazón esta vez. Aunque Hyun-tae estaba un poco triste, decidió bendecir a Yumi. Esa noche, Yumi salió a sacar la basura
y se encontró inesperadamente con una Hyeri borracha al costado de la carretera. Cuando Hyeri vio a su rival amorosa, inmediatamente regañó a Yumi. Hyeri también llamó a Yumi la hija de una actriz de cine para adultos y dijo que no entendía por qué Yumi era tan desvergonzada como para estar con alguien tan maravilloso como Jin-wook. Hyeri también dijo que por culpa de Yumi su vida quedó completamente arruinada y pensó que Yumi estaba tratando de aprovechar ese poquito de cariño para aferrarse a Jin-wook, queriendo confiar en él para una vida mejor. Incluso dijo que le daba vergüenza vivir con Yumi en este país. Hyeri esperaba que Yumi lo entendiera y desapareciera en silencio. Cada palabra que Hyeri dijo lastimó a Yumi y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Hyeri no se rindió. Entonces condujo abajo para reunirse con Jin-wook en su casa. Ella dijo sarcásticamente que su relación con Yumi era solo una aventura de una noche, mientras que ella lo había esperado durante 10 años y toda su sinceridad no valía la pena una noche de Yumi. Esta vez Jin-wook no se quedó callado y le contó a Hyeri que debido a esa noche su vida había cambiado por completo. Para él, Yumi era la mujer más fuerte. Después de decir esto, entró directamente en la casa y solo Hyeri se quedó sola en el patio. Se desplomó y lloró. A la mañana siguiente, el padre de Jin-wook fue en secreto a la casa de Yumi. Cuando no había nadie prestando atención, entró en la tienda y en cuanto miró, reconoció a Dong-gu. Mirando alrededor y al no ver a nadie, se acercó para tirarle el pelo a Dong-gu. Sin embargo, fue descubierto por la madre de Yumi. Ella le preguntó qué hacía y por qué se atrevía a tocar a los niños. Él insistió que él era miembro de la familia de Dong-gu. Al oír esto, la madre de Yumi preguntó enojada quién era, pero él no quería decir mucho y todavía insistía en arrancar algunos mechones de cabello de Dong-gu. La madre de Yumi vio que era tan terco que gritó fuerte. Yumi oyó el grito y bajó corriendo las escaleras. Solo entonces supo que el presidente había llegado. Solo entonces él dijo que quería confirmar si Dong-gu era hijo de Jin-wook o no. Antes de que Yumi pudiera reaccionar, Jin-wook corrió hacia él sumamente preocupado y le preguntó a su padre por qué estaba allí. Su padre dijo que era demasiado lento para actuar, así que solo podía venir y manejarlo él mismo. Yumi no entendía nada y le preguntó a Jin-wook qué pasaba. Jin-wook tartamudeó que él había sabido todo durante mucho tiempo. De repente la madre de Yumi habló y dijo que Dong-gu era su hijo y preguntó qué querían hacer con él. Jin-wook y su padre se sorprendieron cuando escucharon esto. Ahora comprendieron que estaban equivocados. Para estar seguros, Jin-wook llamó a Yumi aparte para hablar en privado y le pidió que le dijera la verdad. Le explicó que Dong-gu era el hijo que su madre trajo a casa, por lo que él era su medio hermano. Al oír esto, Jin-wook se sorprendió e inmediatamente se avergonzó de sus acciones en los últimos días, pues solo entonces se dio cuenta de que había pensado que Dong-gu era su hijo. Durante los últimos días, los dos se miraron sin decir nada. Cuando llegaron a casa, el padre de Jin-wook lo regañó, pues no entendía por qué salía con una chica como Yumi mientras trataba a Hyeri con dureza. Antes de que Jin-wook pudiera explicar algo, su padre afirmó que la hija de una actriz de cine para adultos no era diferente de su madre. En ese momento, Jin-wook no pudo encontrar una explicación razonable y su padre no lo dejaría pasar fácilmente, pues no permitió que Yumi apareciera delante de él nunca más. Para proteger a la chica que amaba, Jin-wook se atrevió a discutir con su padre por primera vez y afirmó que no dejaría que su padre tocara ni un solo cabello de Yumi. Su padre se sorprendió por su fuerte reacción, pero era alguien que había experimentado muchas cosas en esta vida, por lo tanto no se dejaría ir fácilmente solo por una amenaza. En otro desarrollo, debido a una ruptura, Hyeri perdió el control y gritó en la televisión. Esta historia se publicó rápidamente en la portada de los mayores periódicos, donde informaron que el director del grupo Daebok amaba a dos personas al mismo tiempo. Los internautas discutían acaloradamente y Hyeri también se convirtió en el centro de atención de la opinión pública. Esta vez Yumi también fue descubierta por el público. Los chismes de sus colegas y los rumores en internet causaron que Yumi sufriera un fuerte golpe. Al día siguiente, cuando Yumi fue a trabajar, tan pronto como entró por la puerta, vio a Jin-wook acercándose. Los dos se miraron en silencio. La dura realidad hizo que Yumi fuera incapaz de evitar despertar de su sueño, así que llamó a su superior para informarle que tenía asuntos personales que atender. Inesperadamente, la conversación entre los dos fue escuchada por Jin-wook. Jin-wook se dijo a sí mismo que tenía que pensar con cuidado si ella estaba llorando más por él o riendo más por él. Poco después, Yumi recibió un mensaje de Jin-wook diciendo que tenía que verla esta noche. Ella decidió dejar claro su propósito y anunció que había pedido a su jefe que la dejara ir, expresando también su gratitud por haber cuidado de ella todo este tiempo. Él la miró con expresión incrédula y le preguntó si planeaba romper con él, pero parecía que esta era la mejor opción para ambos en ese momento. Jin-wook abrazó dolorosamente a Yumi y dijo que entendía que ella había estado pasando por un momento difícil últimamente. Sin embargo, no la dejaría escapar y no podía dejarlo. Yumi respondió que no creía que necesitara su consentimiento y, aunque se sentía extremadamente arrepentida, tuvo que afrontar la realidad porque no quería sufrir más. Solo entonces, Jin-wook se dio cuenta de que esto ya no estaba bajo su control. De hecho, sabía que dejarla ir era la mejor opción para Yumi. La vida de Yumi tuvo que continuar después de dejar el grupo Daebok. Actualmente trabaja en una cafetería universitaria lejos del centro de la ciudad, aunque a menudo estaba ocupada desde la mañana
mañana hasta la noche, su vida estaba lo suficiente ocupada para que no pensara en nada más. En este momento, Jin-wook también ha escapado de su obsesión emocional y sigue volviéndose adicto al trabajo, queriendo adormecer sus emociones concentrándose en él. El presidente dijo recientemente que se prepara para entregar el grupo Daebak a Jin-wook. Sin embargo, tiene una condición: Jin-wook ya no puede oponerse a él. De lo contrario, entregará la empresa a un director ejecutivo profesional para que la gestione. Ahora Jin-wook tiene que hacer una elección. Por un lado, su carrera, por el otro, la chica que ama. En realidad, él siempre quiso estar con ella, pero tiene miedo de que ella no pueda soportar demasiada presión. En ese momento, Yumi acababa de salir del trabajo cuando recibió un mensaje de texto de Hyun-tae. Se apresuró a salir y vio un rostro familiar, sintiéndose extremadamente cómodo. Los dos se sentaron a un lado del camino charlando de cosas pequeñas. Él le preguntó cómo estaba y ella pensó un momento y respondió que si Jin-wook había decidido mirar hacia adelante, entonces ella no podía seguir pensando en el pasado. De camino a casa con Yumi, Hyun-tae reunió el coraje para confesar sus sentimientos y dijo que le gustaba, aunque no sabía cuándo comenzaron esos sentimientos. Sintió que quizás se había dado cuenta un poco tarde, pero aún así decidió decirlo, porque tal vez aún tenía una oportunidad con ella. Al ver a Hyun-tae ponerse tan serio de repente, Yumi se sintió un poco mal por él porque no podía corresponder a sus sentimientos, así que lo abrazó para consolarlo. No muy lejos apareció una figura y Hyun-tae levantó la cabeza y vio que era Jin-wook. En ese momento, Jin-wook no pudo evitar sentirse desconsolado cuando vio a Yumi abrazando a otra persona. Sin saber qué más hacer, inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Hyun-tae originalmente quería contarle a Yumi sobre esto, pero cuando no pudo decirlo, finalmente se despidió de ella y se fue. En otro avance, la madre de Yumi participó en un programa de televisión y, para atraer al público, reveló la historia de amor entre su hija y el joven maestro del grupo Daebak. Al mismo tiempo, ella también contó cómo el presidente malinterpretó que su hijo era su sobrino. Inmediatamente todos en el salón empezaron a hablar. No mucho después de que se transmitiera este programa, Yumi estaba en la escuela cuando accidentalmente se enteró de esto. Sus compañeros se sorprendieron al darse cuenta de que ella era la chica que trabajaba en la cafetería de la universidad. Pronto, esta información se difundió rápidamente por toda la escuela y Yumi, una vez más, cayó en el centro de la discusión. Todos los estudiantes hablaron mal de ella a sus espaldas y los rumores que la rodeaban la hicieron colapsar repentinamente. En ese momento, el secretario Yang informó rápidamente a Jin-wook sobre la situación, pero Jin-wook estaba confundido y no sabía qué decidir. Al ver esto, el secretario Yang expresó inmediatamente sus verdaderos pensamientos de que si Jin-wook realmente amaba a Yumi, no debería fallar la oportunidad ni perder su propia felicidad por culpa de los chismes de los demás. Al escuchar estas palabras, Jin-wook se sintió iluminado, por lo que rápidamente agarró su abrigo y corrió hacia donde Yumi estaba trabajando. Sin embargo, recibió una notificación de que Yumi se había ido hacía mucho tiempo. Hizo innumerables llamadas telefónicas, pero nadie contestó. Pensó que estaba en casa, así que condujo rápidamente hasta allí. Pero antes de que Jin-wook pudiera entrar a su casa, Hyun-tae le dio un puñetazo. Al mismo tiempo, Hyun-tae regañó a Jin-wook diciendo que fue por su culpa que Yumi sufrió una injusticia tan grande y también lo criticó por ser un bastardo. Pero Jin-wook seguía preguntando dónde estaba Yumi, ya que en ese momento no tenía tiempo para preocuparse por cualquier otra cosa. De hecho, Yumi había ido a la playa donde ambos tenían hermosos recuerdos de cuando se conocieron por primera vez. Sin embargo, una mujer descuidada la arrojó de cabeza. La mujer no solo no se disculpó con Yumi, sino que también la regañó por quedarse allí. Por suerte, una mujer amable vino corriendo, vio que Yumi estaba toda mojada y la llevó de vuelta a su tienda. Luego le dio a Yumi una toalla para secarse el rostro y también la invitó a quedarse a comer con ella. La mujer le preparó su plato más famoso, gachas de abulón, para consentir a Yumi. Cuando Yumi probó un bocado, le parecieron deliciosas y de repente recordó lo que Jin-wook había dicho sobre que extrañaba mucho las gachas de abulón que su madre hacía. Entonces ella pensó en cómo había roto con Jin-wook y su corazón se llenó de una sensación de pérdida, pues aunque ahora había aprendido a prepararlo, Jin-wook podría no tener la oportunidad de probarlo. Al oír esto, la mujer le prestó a Yumi su bicicleta para que paseara, pensando que tal vez se sentiría mejor así. Mientras tanto, Jin-wook había llegado a la playa y se apresuró a buscar a Yumi. De repente, vio a una chica que se parecía mucho a ella y la detuvo de inmediato, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. En un estado mental confuso, condujo hasta la playa y se cruzó con Yumi, que estaba en la bicicleta. Luego, Yumi fue tristemente a la playa donde conoció a Jin-wook hace 3 años. Mirando la escena familiar ante sus ojos, no pudo evitar pensar en él. No muy lejos, Jin-wook también estaba pensando en Yumi. En ese momento, Yumi se agachó y vio una moneda. La recogió, pero no la sostuvo firmemente y cayó rodando lejos. Ella se apresuró a avanzar para recogerla de nuevo, pero encontró que un hombre la había pisado. Resultó que el hombre era Jin-wook. Caminó hacia ella y dijo que la había estado buscando durante mucho tiempo. Los ojos de Yumi estaban rojos y llenos de lágrimas. Jin-wook estaba abrumado por la emoción y rápidamente la abrazó. Este abrazo duró mucho tiempo para recuperar los meses que se habían extrañado. Después de eso, los dos fueron a caminar por la playa juntos. Esta fue la primera vez que Yumi le confesó todo a Jin-wook, compartiendo que en
los últimos años no pudo perdonar a su madre, especialmente desde que descubrió que era actriz de cine para adultos. Vivía con ansiedad todos los días y tenía miedo de que otros dijeran que era una chica fácil. Por eso no se atrevió a ser libre y lo suficientemente valiente para amar. Jin-wook miró a Yumi con compasión en sus ojos y se le rompió el corazón al recordar su trágica infancia. Él comenzó a hablar de sus recuerdos de cuando era joven. En ese momento tenía la misma edad que Dong-gu ahora. De repente un día su madre se fue y después de tantos años seguía sin poder encontrarla. Por eso, la primera vez que conoció a Dong-gu, de inmediato sintió cariño por el chico. Así, los dos abrieron sus corazones el uno al otro. Después de eso jugaron juntos en la playa. Cuando cayó la noche, Yumi continuó confiando en Jin-wook, diciendo que gracias a él, ella tenía la sensación de felicidad y amor. Jin-wook dijo que él y ella todavía tenían muchas cosas por hacer y afirmó que nunca la dejaría ir. Después de decir eso, la besó suavemente en los labios. Yumi recordó los hermosos recuerdos de los dos y no soportaba soltarlos, pero cuando recordó la advertencia del presidente, se dio cuenta de que eran personas de dos mundos diferentes. Ya fuera hace 3 años o ahora, eso no cambió. Yumi sintió que era el momento de despertar de este sueño, así que lo besó de nuevo a regañadientes y se fue sin mirar atrás. Sin embargo, no pudo detener las lágrimas y sollozaba mientras caminaba. A la mañana siguiente, cuando Jin-wook se despertó, descubrió que Yumi ya no estaba en el asiento del copiloto. Se fue de nuevo, igual que hace 3 años. Hace 3 años no recordaba su nombre ni ninguna información sobre ella. Sin embargo, aún pudo esperar 3 años solo para una breve reunión. Así que ahora estaba aún más decidido. Ya fueran 3 años o 30 años, él siempre estaría allí esperándola. Así que ella podía acudir a él en cualquier momento. Entonces Jin-wook condujo hasta casa de su madre. Resultó que había estado allí muchas veces a lo largo de los años, pero nunca tuvo el coraje de entrar. Para no arrepentirse de nada, Jin-wook decidió ir en este momento. Aunque no se habían visto durante muchos años, su madre todavía lo reconoció a primera vista y preguntó si era él. Cuando Jin-wook escuchó esta pregunta, sus ojos inmediatamente se pusieron rojos. Luego su madre le preparó las gachas de abulón que le encantaban de niño. Estas gachas eran algo que Jin-wook había esperado más de 20 años. Después de probar el sabor familiar, no pudo evitar llorar como un niño. Su madre de repente dijo que sabía de su vida amorosa a través de la televisión y también dijo que Yumi había estado aquí antes. Yumi le confió que porque no sabía cocinar las gachas de abulón que a él le gustaban, se culpaba mucho. Mirando la forma en que su madre lo miraba, él comprendió inmediatamente lo que debía hacer, así que se levantó y la abrazó. En otro lugar, Yumi vio por casualidad la entrevista de su madre en la televisión. La madre de Yumi compartió que ella solía ser una actriz de cine para adultos, pero aún así la gente no debería tener prejuicios contra su hija. La madre de Yumi también miró a la cámara y la animó a que no dudara por los ojos de los demás, aconsejándole que siempre viviera con confianza, pues mientras fuera responsable de sí misma, eso era suficiente. Si amaba a alguien, debía perseguir valientemente su amor. Al escuchar estas palabras de ánimo, Yumi decidió seguir su corazón y le envió un mensaje a Jin-wook diciéndole que iba camino a la empresa. Mientras tanto, Jin-wook también se dirigía a la casa de Yumi. Cuando Jin-wook se enteró de que Yumi iba a la empresa, se preparó para conducir de regreso allí. Inesperadamente, recibió una llamada de su padre ordenándole que regresara rápidamente. Jin-wook dijo firmemente que no necesitaba más la compañía ni el puesto de heredero. Su padre estaba muy sorprendido y pensó que estaba loco, pero Jin-wook afirmó que podía renunciar a todo, pero no podía renunciar a Yumi. Su carrera podría empezar de nuevo, pero si la extrañaba se arrepentiría por el resto de su vida. Jin-wook colgó inmediatamente el teléfono y corrió a la empresa. Finalmente, los dos se encontraron en la puerta. Él abrió sus brazos para darle la bienvenida y ella inmediatamente corrió hacia él sin importarle las miradas de la gente a su alrededor. Los dos expresaron sus sentimientos el uno por el otro delante de todos. Luego se abrazaron y se besaron apasionadamente. Pronto, la noticia de la relación de Jin-wook volvió a aparecer en la portada del periódico. La madre de Yumi también vio las noticias y estaba muy feliz por su hija. Aunque Hyeri no estaba feliz, solo podía bendecirlos. Viendo que su hijo estaba decidido a estar con Yumi, el presidente ya no se opuso. Esa noche, Hyun Tae invitó a Hyeri a salir a tomar algo y charlar. Como de costumbre, le informó que iba a viajar alrededor del mundo y también le preguntó si quería ir con él. Al oír eso, Hyeri aceptó y de repente la atmósfera se sintió un poco incómoda. Incluso Hyeri sintió un poco de calor. En otro lugar, un hombre mayor entró y abrazó inmediatamente a Dong-gu. Resultó que era su padre biológico, quien había encontrado a la madre de Yumi y a su hijo a través del programa de entrevistas en el que participó. No mucho después se celebró la boda. Jin-wook también apareció como el novio de Yumi. Después de la boda, los dos se marcharon en coche a un viaje. Sus ojos estaban llenos de amor. Jin-wook había dicho que un día estaría con Yumi todos los días y ahora lo ha logrado. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó y quieres más, comenta y deja tu like para que me ponga manos a la obra.